Hablemos claro, en el día de hoy tenemos la visita del doctor Jorge Peralta, de la consultora china. Estuvo viviendo él en China muchos años y viene y va a China por cuestiones estrictamente comerciales. Y la presencia va a ser muy importante en cuanto que nos va a referir todo lo concerniente al negocio con China. Y se ha aprovechado la oportunidad para manifestar ante los muchos paraguayos que no saben que la única China existente en el mundo es la China continental. Es la China reconocida por las Naciones Unidas. Y Taiwán no es China, forma parte de China, es una provincia de China. Entonces, acá hay una distorsión de la verdad histórica. Pero trajimos el año antepasado valor de 55 mil millones de dólares aproximadamente de China. Y no tenemos relaciones nosotros con China. Es una verdadera calamidad desde mi punto de vista. Entonces, queremos cederle el uso de la palabra al doctor Peralta, hombre vastamente conocido en ese tema, conocedor del tema chino, para que nos manifieste un poco cómo están las relaciones comerciales con China. Doctor, muy agradecido por la invitación. Un gusto estar con usted, con la audiencia. Y bueno, así como usted dice, para ser más precisos, el número que mencionó, bueno, en realidad son 6.200 millones de dólares de un total de 17.000 más o menos nivel país. 6.200 provienen de China continental, ¿verdad? Lo que representa más de un 35% del valor, y apenas pudiendo exportar a China poco más de 50 millones de dólares al año. Entonces, la brecha, el déficit en la balanza comercial es gigantesco con China continental. Y abonando lo que usted dijo acerca de Taiwán o la isla de Formosa, es correcto. En el año 71, en las Naciones Unidas se realizó una votación, ¿verdad?, para reincorporar a China, a la República Popular China, a las Naciones Unidas, porque ese lugar lo estaba ocupando Taiwán. Recordemos un episodio, ¿verdad?, de la historia, la vasta historia china, la milenaria historia china, ya cuando en 1911 se convierte, digamos, en una república por Sun Yat-sen, que realmente el padre de la República China es Sun Yat-sen. Después hubieron disputas internas. China tenía un sistema milenario imperial, ¿verdad? Entonces, buscando modelos de gobierno, surge el Kuomintang, el partido nacionalista chino, liderado por Chiang Kai-shek, y Mao Zedong, de un tinte socialista, ¿verdad? Entonces, una larga disputa, y en el año 49 finalmente esa disputa digamos, sale victorioso Mao Zedong, y China continental o China popular, o la República Popular China, se funda un 1 de octubre de 1949, y el Kuomintang fue a refugiarse en la isla de Formosa, Taiwán, ¿verdad? Entonces, con Chiang Kai-shek a la cabeza, y ahí ocurre una división de dos sectores o territorios de la población china, diciendo ser la representante legítima de la China en el mundo. Y eso tenía que tener, digamos, alguna definición, algunos vaivenes. Es como que dos partidos políticos estaban representando a China, ¿verdad?, en realidad. Y en el 71, Nixon, presidente americano, necesitaba de China por el conflicto con Vietnam, las bases, y necesitaba un apoyo logístico también, entre otras cosas. Y entonces las Naciones Unidas votan para saber, bueno, quién es el representante de China, porque esa siempre fue la discusión hasta ahora. Entonces sale ganando, digamos, la tesis de
apoyar el reconocimiento de China, de la República Popular China como representante de la única China. Y eso se mantiene hasta hoy día y la mayoría de las Naciones Unidas respetan eso hasta hoy. Taiwán jamás declaró su independencia hasta hoy. Entonces, es incorrecto decir de que existen dos Chinas, o ni siquiera decir que hablar de dos países. Son dos representantes de un mismo territorio. Taiwán siempre tuvo la postura de que ellos son los representantes de China. Después, en el tiempo, sí hubieron movimientos, incluso ya partidos políticos, hablando de que Taiwán es otro país que ya no es parte de China, pero no lo reconoce la mayoría de las Naciones Unidas, un país de hecho o de facto, pero no de derecho. Y eso lo respeta los Estados Unidos, lo respeta toda la Comunidad Europea, la mayoría de los países del mundo. Entonces, es incorrecto cuando yo le escucho acá a algunos representantes del sector político o público decir de que Paraguay tiene que estar con los dos países, dicen, ¿verdad? Es algo incorrecto hablando legalmente, estrictamente en términos jurídicos internacionales, ¿verdad? Bueno, aclarado esto que es muy importante para la audiencia que no entiende o que no quiere entender por cuestiones políticas. Entonces, yo quiero circunscribirme un poco al tema económico-comercial, de cómo están las cosas en el relacionamiento comercial con China. ¿Cuál es el conducto que se utiliza para traer las mercaderías de China? ¿Y cuál es el conducto que se utiliza para llevar nuestros pocos productos a China continental? Porque hay que entender una cosa. China tiene 1.450 millones de habitantes. Taiwán tiene 20 millones. Sí, 23. Entonces, ni punto de comparación hasta desde el punto de vista demográfico. Y 1.450 millones de seres humanos que cada día van mejorando en su estatus económico. Cada día van necesitando más y más de alimentos, porque es imposible que pueda sobrevivir 1.450 millones con lo que puedan producir ellos. Entonces necesitan llevar de afuera. Y por eso llevan de Brasil, llevan de otros países. Todo lo que los países producen, ellos consumen. Entonces, para mí me resulta muy llamativa la situación del país, en donde hasta estamos perdiendo dinero con el relacionamiento con Taiwán. Que evidentemente ellos ayudan a los políticos de turno con algunos dólares o millones de dólares, pero el que sale perdiendo es el pueblo paraguayo. En el campo de la ganadería nomás. La carne paraguaya para encontrar mercados es todo hay que hacer malabarismo para eso. Y todavía hay que prácticamente pedir, como decimos en guaraní, una especie de tupambaé para que nos den un mercado. Y el mercado chino está ahí. El mercado chino está a la vista. Y los chinos pagan. Y el consumo cada vez aumenta. Antes comían solamente arroz, hoy ya comen arroz, ya comen los alimentos más sofisticados, porque ya pueden comprar, ya pueden consumir. Y estamos perdiendo una brillante oportunidad. Nuestra soja va a China como soja argentina. Y algunos hasta quieren enviar la carne a China en la época de Evo Morales, por el lado de Bolivia. Hoy ya no se puede, pero necesitamos incorporarnos en el mundo de las naciones para tener relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y vamos a ver la diferencia extraordinaria. Vamos a ver que nuestros productos vamos a vender todo cuanto hay acá. Porque los chinos necesitan. Se trata de un simple relacionamiento comercial. Entonces,
Lastimosamente, nosotros en el Paraguay, nuestra clase política paraguaya, está muy absorbida por lo que los norteamericanos determinan. Y entonces ellos piden que se siga con Taiwán y se sigue con Taiwán. Y ahora las cosas incluso han empeorado. Hasta una base militar norteamericana se instaló acá en el Alto Paraguay. Perdón, el Alto Paraná. Y eso causa una roncha con el Brasil. Hasta al extremo de que la frontera con Paraguay está militarizada hoy. Y es lógico. Porque ellos tienen el temor de los Estados Unidos que con el bueno o mal amanecer de Trump se suben los aranceles. Con el bueno o mal amanecer de Trump se atropellan los países. Con el bueno o mal amanecer de Trump se violan los elementos fundamentales del derecho internacional. Con el bueno o mal amanecer de Trump se llega a Irán, se mata al ayatollah, a toda su familia. Con el bueno o mal amanecer de Trump le llevan detenido de su casa al presidente venezolano. Y el interés, ya sabemos, es el petróleo. Menos mal que el Paraguay no tiene petróleo. Entonces, esa es una situación, doctor Peralta, que usted está en una consultoría que está en permanente comunicación con los negocios con China. ¿Cómo va esa situación desde el punto de vista económico? ¿Cómo hacemos nosotros para llevar nuestros pocos productos a través de qué conducto van a China? Le explicó usted que nuestra exportación es apenas de 50 millones de dólares. Y es una pregunta interesante, doctor. Y yo admiro la creatividad, porque siempre estoy observando, ¿verdad?, el flujo comercial entre Paraguay y China. Ya llevo hace 15 años con esto. La creatividad tanto de los chinos, porque incluso para venir a Paraguay es todo un tema para ellos. Si un paraguayo va a ir a la feria de Cantón, una feria de importaciones y exportaciones, no tiene tantos trámites que hacerlo en el consulado chino en San Pablo, presentar unos documentos y la mayoría de las visas se aprueban, ¿verdad? Hay gente que va hasta allá y hay gente que lo hace a través de gestores, ¿verdad? Pero no tiene un costo muy sideral, digamos. Pero anda que un chino quiera venir a Paraguay, es complicadísimo en primer lugar, es como la ruleta rusa. Y ahí sí se presta muchísima corrupción, hay muchas cosas dudosas. Entonces, las trabas al comercio, yendo a su pregunta, hay muchas trabas al comercio. Hay cuestiones que distorsionan el mercado. La gente que tanto defiende el mercado distorsiona el mercado, que es necesario para que haya ese flujo comercial. Hay que estar muy atentos. El 24 de septiembre tengo entendido que el presidente de China, Xi Jinping, va a visitar por segunda vez, ya creo, al presidente Trump. Ya lo hizo en su mandato, en primer mandato, porque el presidente Trump le había visitado en mayo pasado en Beijing. Y ahí mismo nos animó a hablar de cuestiones de que tiene que ver con Taiwán, ¿verdad? Primera vez se le ve a Trump desde la Casa Oval, digamos, diciendo, el Salón Oval allá en la Casa Blanca, diciendo, digamos, cosas, pero después, estando frente al presidente de China, no animándose a decir las mismas. Ejemplo, venta de armas a Taiwán, que no fue aprobado, creo, el aumento del presupuesto hasta ahora en el Congreso americano, está ahí, en stand-by. Hay que ver qué pasa, porque está también el tema de los aranceles y otras cosas. Eso aparte, ¿verdad? Y yendo al flujo comercial nuestro con China, ¿verdad? Entonces, el 15% nada más del suelo chino es cultivable, ¿verdad? De ese vasto territorio, hablamos de 9.500.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene 8 millones y medio, China tiene 1 millón más, ¿verdad? Entonces, muchísima de su población, como usted bien dijo, ya tiene otro paladar. Ya no son los chinos. Antes se hablaba siempre de la fábrica del mundo en China. Muchas empresas chinas fueron, digamos, migrando o teniendo algunas
lo que se llama el nearshoring, ¿verdad? Tener ahí cerca de la frontera empresas chinas en Vietnam, en Camboya, en Malasia. Ya no es tan, digamos, directa la fabricación china, más barata que viene directo, pero en el fondo, otro país del sudeste asiático. Entonces ellos están pasando de una era de cantidad en la exportación a nivel mundial a una era de calidad. Se están enfocando más en sus marcas. Hay un plan que se llama el plan Made in China, hecho en China 2025, que apunta a eso, a la innovación tecnológica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo siempre ahora con estos robots humanoides que todo el mundo está viendo, el tema de la inteligencia artificial, liderado ambos justamente por China, ¿verdad? Porque ellos están apuntando a la innovación tecnológica. Y hace que sea complejo el comercio entre Paraguay y China, estas trabas no de mercado, digamos, esta barrera extramercado, por así decirlo, ¿verdad? Y yo veo cómo los empresarios acá quieren vender. Paraguay, ¿qué le exporta? Lo poco que le exporta, desperdicio de cobre, bronce, aluminio, ellos reutilizan para su industria eso allá. Hay ciertos aceites esenciales, madera, carbón vegetal, después tenemos hasta incluso se está vendiendo cálculo biliar bovino. Usted sabía eso, ¿verdad? Que hay Sí. la piedra en la vesícula porque tienen las vacas, que eso es muy valorado en la medicina tradicional china. Se utiliza para la producción de más de 70 tipos de medicamentos, ¿verdad? En China. Y un kilo de un cálculo biliar te puede salir $200,000, ¿verdad? Y hay sí algunos productos que sí se está exportando. El único commodity, digamos, que Paraguay le puede exportar a China, porque se hizo una excepción, es el sésamo. El sésamo paraguayo sí puede ir directo a China, porque hubo un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio y fue un trabajo que se hizo, una reunión ahí conjunta entre gente de la misión de la Cancillería paraguaya y Industria y Comercio en Ginebra y algunos chinos, ¿verdad? Y ahí se aprobó eso. Pero lastimosamente otros productos no tuvieron la misma suerte, pero el sésamo paraguayo sí se puede exportar a China. Poca gente tal vez sabe eso, ¿verdad? Versus los miles de millones de dólares que Paraguay sí necesita, ¿verdad? Importar de China nueva tecnología, pero no queda solamente en el comercio, tenemos también formas alternativas de financiamiento. Está China ahora lanzando o relanzando, ¿verdad? Porque ya lo lanzó antes, los bonos panda, por ejemplo. Así como los americanos tienen sus bonos del tesoro o están los bonos corporativos que se negocian en la bolsa de valores en el mundo, China tiene con una ventaja que tiene tasa de interés más baja, ¿verdad? Y más flexible a la hora de otorgar eso. Brasil se está haciendo eco de eso y está empezando, ahora emitieron creo que $5,000 millones. Empezaron con una emisión un nivel un poco más bajo, pero después vaya aumentando de lo que son los bonos panda, ¿verdad? Con un interés de 1,7% anual. Exacto, versus los 4 o 5% que cobran. Sí, para ver la diferencia nomás. Así para mismo. Ver lo que conviene desde el punto de vista económico. Totalmente. Y bueno, y nos estamos perdiendo eso. Gigantes europeos en el tema bancario como el Deutsche Bank de Alemania o el BNP Paribas de Francia son, entre otras entidades a nivel mundial que están utilizando lo mismo, no es un dato menor. Ya el yuan está, después del dólar, el euro y el yen japonés, ya está el yuan como moneda de cambio y se está proyectando a nivel futuro ya ir reemplazando gradualmente al dólar. Eso también es otro. Estamos hablando de financiamiento, de comercio, inversión. La inversión extranjera directa, por ejemplo, que la mayoría de nuestros países vecinos, de manera histórica, han tenido miles de millones de dólares de inversión, no donación, inversión, sí. Que tiene un retorno. La donación probablemente a alguno nomás se le queda el retorno, ¿verdad? No mueve la aguja eso, ¿verdad? Muchos me preguntan, doctor, y que me atrevo a mencionarle un tema también. ¿Qué va a pasar cuando Taiwán decida reunificarse? Porque hay voces que se están escuchando. Hacia eso se va. Hay voces fuertes que se están hablando. Está ganando
adeptos la posición de formar parte de la isla con la China continental. Totalmente. Adherirse a la China continental. Sí. Muchos le llaman la reunificación pacífica. Sí, como fue Hong Kong. Como fue Hong Kong, como fue Macao, con Portugal, Hong Kong. Entonces, hacia eso van. Y esas noticias no se escuchan mucho por estos lugares. No se habla tanto de esos lugares, ¿verdad? En estos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando automáticamente eso ocurra? Bueno, Taiwán va a ser absorbido directamente y muchos me preguntaban así, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensás, verdad? Los chinos son pragmáticos. Ellos van a usar lo mismo porque van a decir, bueno, nuestra provincia luego estaba haciendo contigo, que siga nomás, ¿verdad? Y el gran beneficio que podría ser ahora, que Paraguay, por algún cambio de gobierno que tengamos, que haya gente patriota que se anime a decirle a Estados Unidos, señores, nosotros necesitamos desarrollar nuestro país y esto es una decisión nuestra, ustedes no tienen por qué meterse ahí. Como pasó con Panamá en su momento, dirigido todo el canal de Panamá por los americanos, con todo eso cortan con Taiwán. El Salvador, Bukele, que muchos le ponen como el paladín, es como el pequeño Trump ahí, ¿verdad? Él le dice a China, señores, acá hay un asesor, hay un paraguayo que es asesor de Bukele, es un economista, y él, yo le escuché cuando vino acá solo conversar con él, cuando hicieron el cambio de gobierno, el cambio de posicionamiento de Taiwán a China, el gobierno de El Salvador, le dijo al presidente Trump, el presidente Bukele, tomamos, presidente, la decisión de hacer el cambio de Taiwán a China. Bien por usted, una decisión inteligente, dice que le dijo Trump. Y yo también he escuchado de un ex embajador paraguayo en Estados Unidos, al ser consultado qué pasaría, qué haría Estados Unidos si Paraguay toma la decisión. Nada. Un ex embajador. Lo que pasa es que eso es lo que ocurre acá. A viva voz la gente no lo quiere decir, muchas autoridades o políticos o empresarios importantes no lo quieren decir públicamente porque mucha gente tiene negocio con el Estado, vamos a ser claros, ¿verdad? Entonces no quieren arriesgar eso, pero muchos en el fondo saben que es así. Entonces todo ese complejo conjunto de cosas hace que nos fluya de acá hacia allá el comercio con China, ¿verdad? Yo veo también otro aspecto, en un aspecto no coincido con usted. Los Estados Unidos son los que están creando problemas en el relacionamiento con China. Y voy a poner un solo ejemplo, y no quiero que se moleste conmigo. A la gente que va a comercializar con China y busca la apertura del mercado chino, los Estados Unidos le crean problemas. Le creó problemas a usted cuando se iba a China. Correcto. Cuando usted estuvo por Panamá, le cortaron la visa. Sí. Bueno, esos son hechos que no podemos negar de la coacción que ejerce el imperio norteamericano. Yo no niego esa coacción, doctor. Lo que yo digo es lo siguiente, que si hay un patriota que toma la decisión acá en Paraguay, puede enfrentarse a ellos diciendo, señores, nosotros vamos a tomar la decisión nuestra. Y Estados Unidos no le va a decir, le puede crear problemas así verbal, pero ¿qué nos van a hacer? Ni siquiera nuestro comercio con Estados Unidos no es tan grande, digamos. Nosotros con Brasil es nuestro comercio y con China, ¿verdad? Entonces, yo decía nomás en ese sentido, por supuesto que sí, son los que más ponen trabas, eso sí. Tanto es que el mundo hoy está supeditado, y eso no puede ser así, doctor. Salgo un poco del tema. Sí, doctor. No se puede estar supeditado al buen o mal amanecer del loco que es presidente de la República en los Estados Unidos. Hoy, decidió que ninguna visa, ningún pedido de visa se va a recibir en ninguna embajada del mundo. O sea, son cosas no solamente inexplicables, sino que no se pueden consentir. Es una barbaridad. Y acá no se puede negar tampoco la intervención directa de los Estados Unidos en las cuestiones políticas del país. Ahora en Bolivia cayó un ciudadano que
la policía de Bolivia encontró todo el engranaje informático que utilizaba este señor en el Paraguay, en la Argentina y en otros países. Son técnicos que vienen a través de la informática de Israel y de los Estados Unidos para torcer la voluntad popular. Esto que ocurrió en Colombia, no pues Petro es uno de los más grandes presidentes de Colombia y perdió supuestamente, porque los votos fueron dirigidos desde Israel y desde los Estados Unidos. Y él tiene nombre y apellido que en este momento no recuerdo, pero está preso en Bolivia. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué está preso? Por la que le quiso matar a su mujer. Y entonces la mujer contó todo. Y la policía fue a allanar la casa de este señor y encontraron todas las documentaciones de lo que este señor hacía en representación de los Estados Unidos y Israel para tergiversar todos los votos populares. Esas son las realidades que no podemos desconocer. Pero usted de paso significó una cuestión que para mí es demasiado importante. Desde el punto de vista de los intereses económicos de nuestro país, dos son los países fundamentales. El primero es Brasil. No podemos tener problemas, no podemos tener conflictos con el Brasil. Nuestro principal apoyo comercial, con el que más nos relacionamos comercialmente, es el Brasil. Y acá se utiliza lo que dijo Lula de la guerra del 70. Esa es la historia que se cuenta en el Brasil. Pero yo creo que frente a la posición de otras situaciones no tiene ninguna importancia. Acá los paraguayos hicieron cosas peores de lo que hizo Lula. Acá José II de Cute, fundador del Partido Colorado, vino a cargo de Bartolomé Mitre con el grado de teniente, legionario contra un próspero país que se llama Paraguay. Vino contra los hermanos y contra la economía paraguaya. Y lo mismo que el fundador del Partido Liberal, Cecilio Báez, cuando murió Bartolomé Mitre, ordenó que se izara la bandera paraguaya de media hasta por 3 días. Y mandó una nota de condolencia al gobierno de los Estados Unidos, cuya copia tengo yo. Entonces, ¿no le parece que eso es peor que un presidente de un país extranjero hable de la guerra del 70? Acá nosotros tuvimos paraguayos. Pero no solamente la guerra, antes de la guerra, en la independencia, Rodríguez de Francia tuvo que hacer fusilar a gente que quería que esto formara parte de una provincia argentina. Entonces nosotros tenemos que mantener la idea nacionalista de que nosotros somos tan buenos como cualquiera. Y tenemos que buscar entendidos en el relacionamiento diplomático con Brasil. Necesitamos el Brasil. ¿Qué va a pasar, doctor Peralta, si mañana los brasileños exigen de que se hagan las documentaciones migratorias para pasar de Foz de Iguazú a Ciudad del Este? Principal fuente de ingreso en la economía paraguaya es lo que se produce en Ciudad del Este. Y ese hecho va a significar el atraso de toda la venida de los brasileños para comprar en el Paraguay. Eso hay que atender, eso hay que entender. Y nuestra energía, la principal energía que tenemos, que es la de Itaipú, tenemos situaciones que tenemos que resolver, pero para eso tenemos que enviar a nuestras mentes más lúcidas, a nuestra gente honrada, porque siempre enviamos a lo peor y a gente deshonesta. Y el segundo país que nos interesa es China.
por esa capacidad extraordinaria de absorber todos los productos que nosotros tenemos. Y formalizar acuerdos económicos, no pedir el tupambae, pero formalizar acuerdos económicos, por ejemplo, para que los chinos vengan a hacernos una vía férrea desde Ciudad del Este hasta Asunción y Asunción al Chaco. Y la ruta bioceánica, que ya está casi terminada, también tenga al lado una ferrovía que nos tenga que sacar nuestros productos hacia Chile, hacia el Pacífico, y llevar directamente a China. Los brasileños hace rato se percataron de eso. Están viniendo, doctor. Yo me reuní ayer nomás con unos brasileños como muchos que están viniendo, ¿verdad? Incluso ellos están más conscientes que nosotros del tema bioceánico. Sí, pero sí, ellos saben que es para China, sí, y saben que va a cruzar. El ahorro en tiempo y en plata. Sí, sí. Vámonos 19 días que tienen que dar toda la vuelta de un océano a otro para pasar directo y va a pasar por nuestro país. Acá hay una narrativa, doctor, y eso es lo que a mí me preocupa. Hay una narrativa muy fuertemente instalada y muchos medios de comunicación dándole manija a esa narrativa, que es cuidado con la amenaza china. En estos días nomás la Cancillería china, creo que fue, emitió un comunicado diciendo a los Estados Unidos: por favor, dejen de atacarnos con mentiras, porque cualquier cable subterráneo que va a cruzar todo el Pacífico para facilitar la comunicación, que es un avance que necesitamos los seres humanos comunicarnos, cuidado que eso es una amenaza china. O una compañía telefónica, una compañía que utiliza routers, cuidado con la amenaza china. O que van a venir a hacer una inversión y van a instalarse en un lugar para trabajar o hacer comercio, cuidado con la amenaza. Todo es amenaza china. O sea, si no saben competir, dedíquense a otra cosa, más o menos, palabra más, palabra menos, dijo la Cancillería china. Acá, en nuestro caso, que el tema del espionaje, que el tema nunca pudieron probar ni siquiera un punto, ni una coma. ¿Dónde están las pruebas de eso, verdad? Y por supuesto, hay una narrativa que la gente la compra, ¿verdad? Y con eso es difícil, ¿verdad? Que nos demos cuenta del tema de los legionarios. Coincido. Hubieron acá cancilleres que tienen apellidos legionarios. A mí me gusta la historia del Paraguay también. Entiendo perfectamente lo que está diciendo. Hubieron cancilleres nuestros que es muy en contra de China, de hecho, ¿sabe? Pasó apellido de gente legionaria, de linaje legionario. Totalmente de acuerdo. Entonces... y otros, doctor, disculpe sí, que le interrumpa. Otros políticos que tuvieron una iniciativa de buscar el relacionamiento diplomático con China. Creo que el dinero que Taiwán les dio hizo que cambiaran de posición o se sentaran. Y vale la pena resaltar, yo con mi gusto voy a ratificarme en lo que digo. Uno de ellos fue compañero mío en el Senado, era partidario del relacionamiento con China, y después se apagó, se murió políticamente. Digo Kenneth Martínez. Digo nombre y apellido con responsabilidad. Y entonces no mantienen una postura. Hay que mantener una postura. Si se está de acuerdo, pues bueno, vayamos con eso. Pero no por el camino ir con... Pero políticos actuales. Yo le conozco al doctor en algún momento en mis inicios con el tema de China. Yo llegué a trabajar con él. Como persona, mi mayor respeto hacia él. Como persona, ¿verdad? Ahora su actuar después, en otros aspectos, no puedo ni desmentir ni confirmar. Pero como persona, yo tengo mi mayor respeto hacia él. Pero políticos actuales, doctor. Porque yo digo porque fue en junio. Yo me fui 12 veces a China, ¿verdad? Pero es la primera vez que fui invitado por autoridades chinas de una facultad, de un instituto de negocios en Shanghái, ¿verdad? Fui a través de un programa de promoción del comercio de China con países de lengua portuguesa. Hicieron una excepción para invitarme, porque dijeron, no hablaron de usted, nos gustaría que usted
forme parte también, con mucho gusto. Practiqué más mi portugués un poco ahí, ¿verdad? Y ahí pude darme cuenta de muchas cosas muy interesantes de actualidad que está ocurriendo en China, ¿verdad? Pero también en ese proceso de conversar con estas autoridades chinas, ¿verdad? Ellos nos decían, hay políticos que vienen acá y nos dicen, sí, nosotros vamos a establecer. Y seguramente piden algo, ¿verdad? Digo seguramente, porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y vienen acá, inicialmente hacen un discurso, pero después van enfrente, la vereda de enfrente. Y visitan Taiwán y cambian totalmente. Medios de prensa que van arreados. Esta gente cree que a mí el gobierno chino me paga para hacer lo que yo hago por convicción propia, como un paraguayo que vivió en China, tengo autoridad para hablar porque conozco esa cultura hace años, hablo el idioma, ¿verdad? Pero muchos periodistas también que vienen y te hablan, pero después vos le ves que se van y sacan fotos allá, ¿verdad? Y no te dejan hablar. Eso es algo que no te dejan debatir. No nos dejan debatir. Los que estamos en el tema no nos dejan debatir. Yo tuve una vez un debate justamente en un canal donde estaba una conocida periodista y un senador que fue embajador y ahora volvió. Tuvimos un debate. 2 o 3 veces me dejaron hablar, después todo fue para él. Y no me dejó desarrollar mis ideas. Entonces así difícil, ¿verdad? A mí nadie me puede rebatir. Hasta ahora no encontré uno que intentó por lo menos, porque yo estoy abierto a debatir esa resolución 2758 que me demuestre legalmente si Taiwán es un país. Acá estoy hablando de manera totalmente desapasionada, con un fundamento. No hay forma de eso de rebatir, ¿verdad? Y no quieren debatir. No quieren debatir. Eso es lo que me parece peligroso. Y las instituciones educativas que antes me invitaban a la Universidad Nacional en charlas, en debates, ahora ya no te quieren invitar. Entonces, a mí eso aparte me preocupa la narrativa que está instalada y pocos son los que se animan a decir esto que usted está diciendo, por ejemplo. Y porque, lastimosamente, doctor, lastimosamente, la gente se dejó seducir por el dinero. Y Taiwán se sabe que cada presidente de la República que va a sentarse en el Palacio de los López recibe un portafolio de dinero traído de Taiwán. Y políticos que comienzan a hablar del tema China reciben también un portafolio. Y con eso se termina, con eso se evita. Y entonces no podemos debatir con toda sinceridad y amplitud esta situación que lo hacemos ahora gracias a su gentileza, gracias a su presencia, para que nuestra gente sepa, escuche y valore. Porque esta es la realidad. Y no hay que tener techo de vidrio para poder hablar con claridad sobre este tema. Entonces, yo veo que, y me cupo la oportunidad, yo que estuve en el Senado en una época determinada, y ahí pude palpar, pude ver el cambio de la gente en este tema de las relaciones. Y hoy sí que ya estamos en manos de Chaqueñito y su séquito. ¿Qué podemos esperar? Yo no soy despectivo, pero intelectualmente, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros de un tipo como Chaqueñito? Y la mayoría de los que están allí sentados son similares a Chaqueñito en su pensamiento. Y tenemos que esperar un poco, tenemos que hacer un trabajo de concientización ciudadana para que podamos tener fe en el paraguayo, para que podamos tener confianza en el paraguayo y podamos demostrar que el paraguayo es tan inteligente como cualquiera. Yo siempre dije, doctor Peralta, el bypass, ¿quién fue el inventor de eso? Un argentino, Favaloro. El primer trasplante del corazón, ¿quién hizo? Un sudafricano, Barnard. Hasta el cáncer del pene, eso nació de un paraguayo, hoy radicado en los Estados Unidos. Y estamos sabiendo
de que en China, aprovechando la ocasión, vamos a tocar un poco también esa situación. Es conocido mundialmente que la diabetes tipo 1 y tipo 2 en China ya se cura. En Rusia, y le vamos a traer al embajador ruso la próxima semana, ¿cómo se llama? La vacuna contra el cáncer ya se aplica. Y sin embargo, ¿qué es lo que de los laboratorios y científicos norteamericanos nosotros hemos recibido? El COVID-19. Hoy están en los tribunales de los Estados Unidos discutiéndose la responsabilidad penal de los laboratorios que nos largaron esto. Entonces, aprovechando, como se dice, la ocasión del país, ¿qué noticias tiene usted de la cura de la diabetes en China, doctor? He escuchado, he visto, leído, hacia grandes rasgos, no es mi tema principal, digamos, el tema de la salud, ¿verdad? Tengo también amigos Sí. médicos, pero sí he escuchado los avances en China, ¿verdad? Los avances tecnológicos. Y yo creo que están yendo por el buen camino los avances tecnológicos chinos en el tema de la cura de la diabetes, pero a ellos también le ayuda mucho su estilo de vida, su alimentación, doctor, eso hay que decir también, ¿verdad? Pero sí, es porque eso es una bajada de línea que viene de arriba, ¿verdad? Ahí hay mano dura. Entonces, cuando hay mano dura, cuando hay dirigentes que tienen mano dura, que no se dejan llevar por algunos científicos, yo creo que se puede tener ese tipo de logros. China tiene logros en el tema de la salud impresionantes, ¿verdad? Medicinas, cirugía a distancia, por ejemplo, que se hacen utilizando robots, inteligencia artificial. Pero respondiendo a su pregunta, doctor, sí he visto noticias en China mismo de esos avances con la lucha contra el diabetes, contra la diabetes. Bueno, creo que con estas apreciaciones por parte del doctor Peralta son suficientes por hoy. Nuestro objetivo es que nuestra ciudadanía, doctor Peralta, pueda saber de estas cosas. No existe una manifestación vertida por otros exponentes sobre la realidad de China y la necesidad del comercio con una de las principales economías del mundo. Entonces, recibimos otras noticias y, como usted dijo recientemente, de hecho, es prohibido tocar estos temas. Entonces nosotros nos encontramos libres, podemos decir lo que queremos porque no tenemos techo de vida. Y pensamos en nuestro país, aún con la edad que tenemos, creemos de que podemos mejorar. Y vamos a mejorar. Así que con esto me despido de usted, doctor. Nos despedimos de la audiencia. Le agradecemos su presencia y la valentía que tiene usted en llevar adelante esta lucha por hacerle entender a nuestra gente que con China hay posibilidad de negociar y con China se puede ganar. Y con China no va a haber aranceles como las que otros países establecen para evitar que sus productos vayan a... China va a abrir los mercados, porque esa es la experiencia que se tiene apenas de la lectura de lo que ocurre en el mundo. Totalmente, doctor. Total, muchísimas gracias, doctor, por la invitación y cuando usted lo disponga, estamos a la orden. Muchas gracias.